Bienvenidos nuevamente al curso sobre entidades de previsión social voluntaria en Euskadi. Ya hemos examinado varios aspectos de las EPSVs. Hemos visto qué son, a qué se deben, sus órganos de gobierno, sus aspectos financieros. En este vídeo vamos a prestar atención al régimen fiscal de las EPSVs. Como sabes, en la mayoría de los países se establecen estímulos fiscales para potenciar la entrada e incrementar las aportaciones destinadas a complementar la jubilación. Así nos aseguramos un buen complemento. Claro. Estas ventajas fiscales son propias, diferentes y normalmente más generosas que las destinadas al apoyo del ahorro en general, ya que estas entidades cumplen una función básica dentro del sistema de protección social de un país en cuanto a las pensiones. Comencemos explicando el tratamiento específico y favorable de los instrumentos de PSC, que en la mayoría de los estados de la OCDE se corresponde con el modelo o esquema fiscal EET. Os preguntaréis, ¿qué significan las siglas EET? Veamos. Exención de la aportación. Con ello se pretende facilitar la entrada en el sistema. No se entra pagando peaje fiscal, sino que por el contrario, se suele beneficiar a la persona que se incorpora con una rebaja fiscal por las cantidades aportadas. Exención de los rendimientos generados por las inversiones realizadas por la entidad. Las ganancias generadas por la gestión del patrimonio no tributan inicialmente en el año en el que se generan. Tributación de las percepciones. La tributación se difiere al momento en que se cobra la prestación o se rescatan los derechos económicos. Pues bien, tanto en el País Vasco como en el Estado español se sigue el modelo fiscal EET. No obstante, la competencia foral fiscal en la Comunidad Autónoma Vasca corresponde, en virtud del concierto económico, a las Juntas Generales y a las Diputaciones Forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, respectivamente. Todo esto sin perjuicio de las competencias que, en materia de armonización, coordinación y colaboración, tiene reconocidas el Gobierno vasco por el Estatuto de Autonomía. Muy bien, el modelo utilizado es el EET. Pero, ¿cómo se concreta en Euskadi? ¿Qué tratamiento fiscal aplica a las EPSVs? El régimen fiscal aplicable a las EPSVs lo podemos analizar desde los siguientes puntos de vista. La fiscalidad de las aportaciones, ya sean del socio de número u ordinario, ya sean del socio protector, contribuciones empresariales, el régimen tributario de las cantidades pagadas por las EPSVs, prestaciones y rescates, y el régimen fiscal de las propias EPSVs, como entidades con personalidad jurídica propia y distinta de los socios que la componen. Ahora vamos a hablar de la primera, fiscalidad de las aportaciones del socio de número u ordinario. Aportaciones a favor de personas con escasos o nulos recursos y las realizadas en favor de personas con discapacidad. Las cantidades aportadas por el socio de número serán reducibles de la base imponible general del impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, con el límite general de 5.000 euros anuales. Además, los contribuyentes cuyo cónyuge o pareja de hecho no obtenga rendimientos a integrar en la base imponible general, sin recursos, o los obtenga en cuantía inferior a 8.000 euros anuales, podrán reducir en la base imponible general del IRPF las aportaciones realizadas a la EPSV de las que sea socio dicho cónyuge o pareja de hecho, con el límite máximo de 2.400 euros. Por lo que se refiere a las personas con discapacidad, las aportaciones máximas realizadas por el propio discapacitado son de 24.250 euros anuales. Las de la persona distinta del minusválido no podrán exceder de 8.000 euros, fijándose en 24.250 euros anuales el total máximo de las aportaciones reducibles. Las aportaciones realizadas por parte del socio protector, empleador, solo tienen lugar en las EPSVs de la modalidad de empleo. Dichas aportaciones tienen la consideración de gasto deducible en el impuesto personal de la empresa, normalmente el impuesto sobre sociedades. Si bien tal deducibilidad está condicionada a la imputación de las cantidades aportadas a los socios de número, integrándose en su base imponible. Esta imputación en la base imponible del socio de número no tiene repercusión fiscal en su IRPF, ya que su importe se descuenta con posterioridad en la propia declaración de la renta. El régimen general de la imputación fiscal de las contribuciones empresariales tiene dos importantes excepciones. La primera, a favor de aquellos empresarios que pactaron con sus trabajadores una previsión social complementaria con anterioridad al 17 de septiembre de 1986, es decir, antes de la entrada en vigor de la normativa fiscal foral sobre EPSVs. Así, se les premia por haber sido previsores. La segunda excepción dice que tampoco será necesaria la imputación fiscal al trabajador cuando las aportaciones sean necesarias para garantizar las prestaciones en curso o los derechos de los socios de EPSVs o planes de previsión de prestación definida para la jubilación
y se haya puesto de manifiesto a través de las revisiones actuariales la existencia de un déficit en la citada EPSV o Plan de Previsión. Las contribuciones empresariales, aportaciones del socio protector, son reducibles con el límite máximo de 8.000 euros anuales. En todo caso, las aportaciones al sistema, aportaciones propias más contribuciones empresariales, tienen un límite conjunto de reducción de 12.000 euros anuales. El exceso de aportaciones realizadas por las aportaciones de los socios de número u ordinarios y/o las contribuciones efectuadas por los socios protectores que no hayan podido ser objeto de reducción de la base imponible del IRPF por superar los límites señalados, 5.000 más 8.000 con límite conjunto de 12.000 euros, o por resultar dicha base imponible insuficiente, podrán ser objeto de reducción en los 5 ejercicios siguientes, siempre que en el ejercicio en que se reduzcan las personas asociadas no se encuentren en situación de jubilación. Régimen tributario de las prestaciones percibidas. Todas las prestaciones otorgadas por las EPSVs, jubilación, invalidez, fallecimiento, etc., así como las cantidades abonadas con anterioridad al acaecimiento de la contingencia, rescates a partir del 10º año, están sujetas al IRPF y tienen la consideración de rendimientos íntegros del trabajo personal, incluso a efectos de retención. La única diferencia vendría determinada por su forma de percepción. Así, cuando la prestación consiste en una percepción en forma de capital, pago no periódico, gozarán de una reducción del 40% la primera percepción hasta el límite de 300.000 euros. Si la prestación tuviese el carácter de renta, pago periódico, se integra en la base imponible general en el 100% de su importe. En las prestaciones mixtas que combinan ambas modalidades, renta y capital, el porcentaje reductor del 40% solo resultará aplicable al cobro efectuado en forma de capital hasta los 300.000 euros. El resto iría al 100%. Por su parte, las prestaciones percibidas en la forma de renta, no de capital, por personas con discapacidad, gozan de una exención de hasta 3 veces el salario mínimo interprofesional. Finalmente, debemos hablar del régimen tributario de las EPSVs. Las EPSVs tienen personalidad jurídica propia y, al igual que la mayoría de las sociedades o empresas, están sujetas a tributación, si bien esta suele ser favorable. Los impuestos más significativos que afectan a las EPSVs son los siguientes. Impuesto sobre sociedades. Las EPSV que pagan prestaciones de jubilación, fallecimiento, incapacidad permanente, enfermedad grave, desempleo de larga duración o prestaciones por dependencia, con carácter general, tributarán en el impuesto sobre sociedades al tipo 0%, con derecho a la devolución de las retenciones sobre los rendimientos del capital mobiliario. El resto de EPSVs, las que no satisfacen pensiones, tributará al tipo reducido del 19%. Otros impuestos. Las EPSVs gozan de exención en los siguientes impuestos. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, IVA, impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, plusvalía municipal e IAE. Y hasta aquí el capítulo sobre el régimen fiscal de las EPSVs y el curso sobre la previsión social complementaria en Euskadi. Gracias.